Gracias, señor Juste. A continuación, por el Grupo Parlamentario Aragonés, tiene la palabra la señora Ollue. Gracias y bienvenida, consejera, y también a todo el equipo que trae con usted el departamento. La verdad es que a mí me resulta decepcionante escuchar el discurso que usted ha impuesto hoy aquí en esta comparecencia, puesto que si el equipo de gobierno del Partido Socialista y de Chunta Aragonesista ha estado dando titulares para resaltar los presupuestos sociales que traían a la Cámara, no la he visto yo a usted con la actitud triunfante con la que, si de verdad es cierto que estos presupuestos son más sociales que nunca, debería haber tenido. No la he visto defender con uñas y dientes el presupuesto de su departamento. No he visto tampoco que quisiera destacar algo en concreto y en particular positivo y realmente que vaya a llegar a las personas que más lo necesitan en la intervención que usted ha hecho. Y me imagino que lo hace pues porque, al final, si vamos a los datos, si vamos a la comparativa del presupuesto del 2016 con respecto al del 2015, vemos cómo, al final, esos grandes titulares se quedan en partidas pues muy insignificantes, que son bienvenidas, por supuesto, no digo que no, y desde luego desde el Partido Aragonés nos preocupan también las personas, y nos preocupan las personas que lo están pasando realmente mal a raíz sobre todo de la crisis económica, y las que ya lo vienen padeciendo con anterioridad, pero realmente vemos cómo, al final, a gasto social propiamente dicho, para aquellas personas que más lo necesitan para luchar de lleno contra la pobreza y para los gastos de emergencia social, pues realmente, al final, hay muy poquito de incremento, ¿no? Realmente los 300 millones de gasto social que el equipo de gobierno está vendiendo a través de los titulares de prensa, pues ya sabemos que una buena parte de esos 300 millones, en concreto 159, son para pagar las nóminas del personal de educación y de sanidad. 122 millones va a suministros y una parte también importante va a gasto farmacéutico. Es decir, que esos 300 millones de más que se vende para gasto social no es así, realmente no es así. Simplemente lo que se hace es recuperar muchas de las facturas y gastos que en el 2015 ya se comprometía el anterior Gobierno a pagarlas. Algunas de ellas sí que es verdad que no tenían consignación presupuestaria, pero realmente para emergencia social, de esos 300 millones que nos ha vendido el Gobierno, pues va prácticamente nada. Y no solo eso, sino que este Gobierno nos ha vendido un incremento de partidas sociales que no lo son, sino que además hay un hachazo importante al resto de departamentos que no son los departamentos de sanidad, de ciudadanía y de educación, hachazos y recortes que llegan hasta el 40% en algunos departamentos, en departamentos que son básicos e importantísimos para la generación de riqueza y empleo en esta comunidad autónoma, y que también, al final, no dejan de ser personas a las que va dirigidas. Yo no quiero volver a poner encima de la mesa que las personas no quieren subsidios, sino que quieren un empleo, y que realmente los presupuestos de 2016 no van a garantizar ni las condiciones ni la mejora de la situación de empleo de esta comunidad autónoma. Al contrario, va a ralentizar y va a deteriorar muchos de los sectores productivos de esta comunidad autónoma, como es la logística, como es el turismo, como es la agroalimentación, como son las renovables, como es la energía, etcétera, etcétera. Lo estamos viendo a lo largo de las comparecencias de los diferentes consejeros, en las que hemos visto recortes importantísimos en sectores tan importantes como lo eran para el anterior Gobierno en aquella estrategia de competitividad y crecimiento, que, por cierto, desaparece del presupuesto del 2016, y tampoco traen a esta Cámara un plan de empleo potente, ni siquiera un plan de empleo. Con lo cual, si realmente esos 300 millones de gasto social, si además la justificación de la subida de impuestos se les cae
porque el señor Gimeno había dicho constantemente que el incremento de los impuestos iba aparejado, iba íntimamente ligado a la puesta en marcha de la renta social básica en la comunidad autónoma, y nos hacía ver que el incremento de la subida de impuestos coincidía con el gasto de la renta social básica, y la renta social básica no aparece en el presupuesto de 2016, pues ¿qué quiere que le diga? Que para nosotros es decepcionante. Ya sabíamos que la renta social básica no iba a estar en los presupuestos de 2016. Si va por ley, todo hace prever que pueda estar aprobada yendo rápidos para el mes de noviembre, con lo cual difícilmente esa renta social básica iba a poder estar encima de la mesa y dentro de los presupuestos. Ya se lo decíamos al señor Gimeno cuando justificaba la subida de impuestos a todos los aragoneses, independientemente del patrimonio y de los ingresos que se tuvieran. Por lo tanto, simplemente a nivel general destacar que estos presupuestos dañan visiblemente a la capa media de la sociedad aragonesa, golpean frontalmente a los sectores productivos que tienen que generar riqueza y empleo en esta comunidad autónoma, y desde luego no solucionan los problemas de emergencia social, pobreza, desahucios, etcétera, que estamos viendo cómo incluso se están incrementando. Por lo tanto, decirle que es una consejería en la que crece, es evidente, tiene áreas que antes no gestionaba el Departamento de Ciudadanía y Servicios Sociales, como es el de participación ciudadana, transparencia, acción exterior y cooperación, que junto a juventud, menores, discapacidad, mujer, hacen de estos presupuestos unos presupuestos decepcionantes para nosotros, decepcionantes para el Grupo Parlamentario aragonés, en cuestiones tan importantes como le digo, como es menores, como es mujer, como es cooperación, como es transparencia, como es participación ciudadana, en las que hay importantes recortes en las áreas que usted va a gestionar. Y no solo eso, sino que además, si a todo esto sumamos que en las comarcas a nivel general hay un recorte de más del 36% y que muchas de las comarcas, todas las comarcas gestionan servicios públicos y gestionan una buena parte de las transferencias en materia social, y estas se recortan, pues realmente no entiendo cómo pueden seguir sosteniendo que estos presupuestos siguen siendo sociales. Voy a ir sección por sección o dirección general por dirección general. En creación, pues venimos de unas críticas bastante importantes en materia de cooperación. Usted se comprometió con la Federación Aragonesa de Solidaridad en incrementar 1 millón de euros la partida de las transferencias de cooperación al desarrollo. Vemos como no solo no se ha incrementado ese 1 millón de euros al que usted se comprometió con la Federación Aragonesa de Solidaridad, sino que además baja en 500.000 euros las transferencias que se hace para llegar a esta materia. Muy por debajo, por cierto, de lo que el anterior Gobierno del Partido Popular y del Partido Aragonés tenía en materia de cooperación en cuanto a transferencias a entidades. En cuanto a la Dirección General del Instituto Aragonés de la Mujer, ya me duele decirlo, porque se lo dije a la directora general del Instituto Aragonés de la Mujer cuando vino en su comparecencia, que le pidió el Grupo Parlamentario Aragonés. A mí me gustó la intervención de la directora del Instituto Aragonés de la Mujer, en el sentido de que puso encima de la mesa cuestiones que eran fundamentales para la materia que nos ocupaba, y que desgraciadamente yo le dije que me encantaría que todos esos programas y todas esas actuaciones se llevaran a cabo, y que yo creía que después el presupuesto de 2016 iba a hacer que la directora general del Instituto Aragonés de la Mujer se diera de frentes con el presupuesto de 2016, como así lo hemos visto. La verdad es que prácticamente ninguna de las propuestas que puso encima de la mesa el día de su comparecencia se van a poder aplicar, puesto que el Instituto Aragonés de la Mujer sube tan poco que creo que no llega ni para celebrar el 8 de marzo. Hay cuestiones que nos preocupan muchísimo, como es temas de violencia de género, en las que nos hemos hartado ya de discutir desde el inicio de la legislatura la necesidad que tienen las mujeres víctimas de violencia de tener
unos recursos propios garantizados para poder continuar en la fase de denuncia y que se les asegure una vivienda y unos ingresos mínimos económicos que le hagan ser independiente y poder abordar con capacidad y con autosuficiencia el ciclo tan duro en el que las mujeres víctimas de violencia están metidas. También le digo que es decepcionante la política de familias que trae usted en los presupuestos de la Dirección General. Baja medio millón de euros la política integral de apoyo a las familias, baja medio millón de euros las transferencias corrientes a ayuntamientos y asociaciones, pero si algo quiero destacar en este presupuesto es el hachazo tremendo que se da al Instituto Aragonés de Juventud, que ha sido tan criticado en la anterior legislatura, tan criticado por la necesidad que había de políticas activas para los jóvenes en esta comunidad autónoma y que ha sido duramente criticado en estos 4 años y sufre un hachazo de casi 2 millones de euros en el presupuesto. Prácticamente hay un desmantelamiento del Instituto Aragonés de la Juventud. Decía la señora Luquín que en ese sentido las políticas de juventud eran transversales, pero efectivamente hemos ido a ver también la transversalidad que había en los presupuestos de juventud y desde luego la transversalidad dista mucho de lo que debería ser. Solo por ponerles un ejemplo, en algo tan importante para las personas, para los jóvenes aragoneses, como es el empleo, en el que hay un 50% de paro en los jóvenes en general, hemos visto cómo ha reducido sensiblemente la partida que hay para los talleres de empleo para jóvenes, desgraciadamente. Continúo con el Instituto Aragonés de Servicios Sociales y ya voy finalizando, para decir que lo que sube y lo que se incrementa en el IAS va directamente relacionado con personal y suministros. Hay una partida que sube también, que es la de los conciertos, aquellos que ustedes decían que se privatizaban y ustedes casualmente dicen que lo van a incrementar. El IAI se dota con 32 millones de euros, lejos de los 39 millones de euros necesarios para cubrir todas las necesidades del IAI, y que ustedes reclamaban que hubiera esa cantidad redonda de 39 millones. Se queda en 32 millones, la dependencia exactamente igual, no llega ni al presupuesto del 2012 y en general también el presupuesto de su departamento no llega, sí que llega a los niveles que había de gastos del año 2012, pero casualmente en ese año ustedes lo criticaban duramente. Y me resta ya decir simplemente que en materia de discapacidad prácticamente no hay aumento de los programas en esta materia y, desgraciadamente, sí que hay una merma en materia de menores, cuando aquí hemos estado diciendo que era necesaria la ampliación de muchas partidas, y no solo bajan las partidas de la ayuda de integración familiar y de centros especializados, sino que también baja el personal. Yo creo que en materia de menores la ratio en materia de personal debería ser más elevada y en estos presupuestos se baja, y yo simplemente acabar diciendo que realmente justificar que los presupuestos del 2016 son sociales, teniendo en cuenta que ha habido un hachazo enorme a los sectores productivos, a las materias que le he indicado en mujer, en menores, en juventud, etcétera, etcétera, es realmente decepcionante. Y espero y deseo que en el turno de alegaciones su presupuesto pueda salir adelante. No sé si muchas de las enmiendas que presentemos van a ser aprobadas. Parece ser que el presupuesto ya está pactado con el grupo de Podemos. No sé bueno, por las comparecencias es evidente que está más que pactado el presupuesto, porque es todo maravilloso, todo de color de rosa. No sé si eso significará que a usted la vamos a seguir viendo como consejera del Departamento de Ciudadanía y Derechos Sociales. Yo la verdad es que prefiero verla
a usted que no verá a otras personas que puedan estar al frente del mismo, y espero que, como digo, en el proceso de enmiendas la situación pueda mejorar. Gracias. Muchas gracias, señora Ayue. Por el Grupo Parlamentario Podemos Aragón tiene la palabra señora Villa.